¿Sabías que tu cerebro está biológicamente programado para estresarse? Pausa. No, no es una debilidad de tu carácter. No es tu culpa. Es un antiguo programa de supervivencia, un software ancestral instalado en lo más profundo de tu ser, diseñado para protegerte en un mundo que ya no existe. Imagina a tus antepasados en la sabana. Ese mecanismo era un regalo divino, la diferencia entre la vida y la muerte. Les permitía reaccionar en una fracción de segundo ante el rugido de un depredador. Pero hoy, en nuestro mundo moderno, ese mismo programa, ese guardián hipervigilante, se ha convertido en un veneno silencioso. Tu cerebro no distingue entre la amenaza de un tigre y la presión de una fecha de entrega, entre un peligro real y un correo electrónico con un tono desagradable. Y así, ese antiguo salvavidas se ha transformado en una prisión invisible, una celda cuyas paredes no están hechas de acero y hormigón, sino de tus propias reacciones químicas, de tus propios pensamientos automáticos y del torrente de cortisol que inunda tu sistema sin que tú lo decidas. Una cárcel que llevas contigo a todas partes, cuya llave parece perdida para siempre. Quizás reconoces esta sensación demasiado bien. Sientes que vives en un estado de alerta constante, esperando el próximo problema, la próxima crisis. Es esa tensión en los hombros que nunca desaparece del todo. Es despertarte a las 3 de la mañana con el corazón latiendo desbocado, repasando conversaciones pasadas o anticipando desastres futuros que probablemente nunca ocurrirán. Es esa mecha corta, esa impaciencia con las personas que más amas, no porque quieras herirlas, sino porque tu sistema nervioso simplemente ya no tiene margen, ya no puede más. Este es el gran sabotaje de la biología moderna. El mecanismo que evolucionó para salvarte la vida es ahora el que te está robando la vida. Te roba la alegría, la claridad mental, la conexión profunda con los demás y, sobre todo, te roba la paz. Te convierte en un esclavo de tus propias reacciones, atrapado en un ciclo de estímulo y respuesta que se siente inquebrantable. Esta es la epidemia silenciosa de nuestro tiempo, un sufrimiento normalizado del que pocos saben cómo escapar. Si algo de lo que he dicho resuena en lo más profundo de ti, si sientes un eco de verdad en estas palabras, te invito a que hagas algo ahora mismo. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones. No lo veas como un simple clic, considéralo un compromiso contigo mismo. Un primer paso para unirte a una comunidad de exploradores de la conciencia, personas que, como tú y como yo, buscan respuestas más allá de lo evidente. Juntos, estamos construyendo un refugio de conocimiento y práctica, pero aún más importante que suscribirte, te pido que te quedes conmigo hasta el final de este video en particular, porque la herramienta que voy a revelarte en unos minutos no es un simple truco o un alivio temporal. Es la llave maestra que puede comenzar a desmontar los muros de esa prisión interior de la que hemos hablado. Es el principio de un despertar. Así que, por favor, regálate este tiempo. Acompáñame en este viaje. Lo que descubrirás puede cambiar la forma en que te relacionas con tu propia mente para siempre. En este video te voy a entregar la llave. No es una metáfora, es una técnica psicológica exacta, un protocolo mental que utilizan las personas que parecen inmunes al estrés, no porque no lo sientan, sino porque han aprendido a desactivarlo en su origen. Es una herramienta tan simple que al principio podrías dudar de su poder, pero tan profunda que su práctica constante puede reconfigurar las rutas neuronales de tu cerebro. Yo mismo, durante mis primeros años como cirujano, habría sido el primero en burlarme de una solución tan sencilla. Vivía bajo el dogma de que el estrés era el precio inevitable del éxito y la responsabilidad, una medalla invisible que se ganaba a pulso. Creía, con la soberbia del que solo confía en la ciencia medible, que controlarlo era una cuestión de pura fuerza de voluntad, de aguantar, de ser más fuerte que la presión. Pensaba que la mente era un músculo que simplemente había que endurecer. Estaba profundamente equivocado, y la vida me lo enseñaría de la forma más dura y humillante posible, demostrándome que la verdadera fortaleza no reside en la resistencia, sino en la sabiduría. Recuerdo esa etapa de mi vida con una claridad que todavía me estremece.
Pasaba mis días y noches en el santuario estéril del hospital. El olor a antiséptico, el pitido rítmico de los monitores, la luz fría y blanca sobre la mesa de operaciones. Ese era mi mundo. Y en ese mundo yo me sentía un dios menor, un mecánico de la vida y la muerte. Consideraba el estrés no como un enemigo, sino como un combustible necesario. La adrenalina que me mantenía despierto durante una guardia de 36 horas, la tensión en el cuello, antes de una intervención a corazón abierto, para mí eran señales de que me importaba, de que estaba comprometido al máximo. Veía a colegas que hablaban de meditación o de equilibrio como personas que simplemente no tenían la madera necesaria para la primera línea. Mi arrogancia científica me cegaba. Estaba convencido de que todo lo que no se podía medir, pesar o disecar con un bisturí, simplemente no era real. Creía que dominaba mi biología, cuando en realidad solo estaba reprimiendo sus gritos de auxilio. Era un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Hasta que un día, en medio de una cirugía compleja, todo ese universo de control autoimpuesto se vino abajo. Era una intervención delicada, una de esas que requieren una precisión milimétrica y una concentración absoluta. Llevaba semanas acumulando fatiga, durmiendo poco, viviendo en un estado de alerta perpetuo que yo confundía con profesionalismo. Y entonces, en el instante crucial, mientras sostenía el instrumento más delicado, ocurrió. Mi mano tembló. No fue un espasmo violento, sino un microtemblor, una vibración casi imperceptible para los demás en el quirófano. Pero para mí, en ese silencio sagrado donde solo se oía el latido del corazón en el monitor, ese temblor fue un terremoto. Fue mi propio cuerpo, mi propia biología, gritándome que ya no podía más. En una fracción de segundo, comprendí que no tenía el control. El estrés no era mi combustible. Era un veneno que había corroído mis cimientos hasta dejarme hueco por dentro. El dios menor se había revelado como un simple mortal, aterrorizado y frágil. En ese quirófano, aunque la intervención finalmente concluyó sin consecuencias nefastas, gracias a la rápida asistencia de mi equipo, algo dentro de mí se quebró de forma irreparable. El resto de la operación la realicé en piloto automático, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba reviviendo una y otra vez ese instante de traición, la traición de mi propio cuerpo. Esa noche no pude dormir. Me senté en la oscuridad de mi despacho y me enfrenté a la verdad más dolorosa de mi vida. La ciencia que yo tanto defendía, el conocimiento que me había costado años de sacrificio adquirir, no me estaba dando la respuesta. No me había protegido. De hecho, me había hecho más vulnerable al hacerme creer que yo era invencible. Me di cuenta de que estaba atrapado en la misma prisión invisible que veía en tantos de mis pacientes que sufrían de enfermedades crónicas exacerbadas por el estrés. Predicaba sobre el control y la salud, pero yo era un esclavo del mismo veneno. Mi arrogancia se había convertido en mi celda. Ese pequeño temblor, ese error nacido del agotamiento y la ansiedad, fue la humillación más profunda de mi carrera profesional, y a la vez se convirtió en la bendición más grande de mi vida. Fue un despertar brutal. Me obligó a quitarme la bata blanca del médico infalible y a ponerme la túnica humilde del eterno estudiante. Me forzó a buscar respuestas más allá de los libros de texto de anatomía y farmacología. Comencé a explorar con la desesperación del que se ahoga mundos que antes despreciaba: la neurociencia de las emociones, la psicología contemplativa, la sabiduría ancestral de los filósofos estoicos. Y en la confluencia de todos esos caminos, encontré la respuesta. La encontré no como un concepto teórico, sino como una herramienta práctica y liberadora. La técnica que estoy a punto de compartir contigo no es algo que leí en un artículo. Es el resultado directo de esa búsqueda personal y desesperada. Es la herramienta que desearía con toda mi alma haber tenido en aquel momento, bajo la luz fría del quirófano, para entender por qué mi mano tembló en aquel momento crítico y para que tú puedas comprender por qué sientes esa presión en el pecho, esa niebla mental o esa irritabilidad que parece surgir de la nada. Necesitamos hacer un viaje juntos, un viaje no hacia afuera, sino hacia adentro, hacia el paisaje complejo y fascinante que se encuentra en el centro de tu cerebro. Allí,
En la arquitectura de tu propia biología reside la causa de tu sufrimiento, pero también, y esto es lo más importante, la llave de tu liberación. Lo que descubrí en mi búsqueda desesperada no era filosofía abstracta, sino neurociencia aplicada. Es una ciencia que, una vez comprendida, te devuelve el poder, porque cuando entiendes el mecanismo de tu propia prisión, puedes empezar a diseñar la fuga. Y el primer paso es conocer a los guardianes de esa celda, los protagonistas de este drama interior que se desarrolla en silencio cada día dentro de ti. Es hora de encender la luz en la oscuridad y ver al enemigo cara a cara, no para luchar contra él, sino para comprenderlo. En lo más profundo de tu cerebro, en el corazón de lo que los científicos llaman el sistema límbico o cerebro emocional, reside una pequeña estructura con forma de almendra. Su nombre es la amígdala. Quiero que te la imagines no como una parte anatómica, sino como un personaje, como un guardián. Es tu guardián primitivo, tu centinela ancestral. Ha estado ahí durante millones de años de evolución, y su única misión es mantenerte a salvo. No le importa tu felicidad, ni tus sueños, ni tus relaciones. Su único trabajo es escanear el horizonte en busca de amenazas, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin descanso. Este guardián es increíblemente rápido y eficiente. No piensa, no razona, simplemente reacciona. Es el responsable de ese salto que das cuando oyes un ruido fuerte e inesperado, de esa oleada de calor que te sube por el cuerpo cuando un coche frena bruscamente delante de ti. Su lema es: primero reacciona, luego pregunta. Y en un mundo salvaje, esa era la estrategia perfecta para sobrevivir. El problema, el núcleo de tu estrés crónico, es que este guardián ancestral vive en un mundo que ya no comprende. Para tu amígdala, no hay diferencia sustancial entre la amenaza de un depredador dientes de sable y la amenaza de una discusión con tu pareja, una fecha de entrega en el trabajo, una montaña de facturas por pagar o incluso un simple correo electrónico con un tono que no te gusta. Para ella, una amenaza es una amenaza, y cada vez que percibe una, por pequeña o simbólica que sea, dispara la alarma con la misma intensidad. Suena la sirena del pánico en tu sistema nervioso. Y lo hace en una fracción de segundo, mucho antes de que la parte consciente y lógica de tu cerebro siquiera se haya dado cuenta de lo que está pasando. Es un secuestro biológico que ocurre decenas, si no cientos de veces al día, convirtiendo tu vida moderna en un campo de minas de amenazas percibidas donde tu guardián primitivo está constantemente en pie de guerra, luchando contra fantasmas. Y aquí es donde entra en juego el segundo personaje de nuestro drama interior. Si la amígdala es el guardián primitivo y reactivo, en la parte frontal de tu cerebro, justo detrás de tu frente, reside tu sabio interior. Los neurocientíficos lo llaman el córtex prefrontal. Esta es la parte más evolucionada de tu cerebro, el director ejecutivo de tu mente. Es la sede de la lógica, la razón, la planificación, la empatía y el control de los impulsos. Es la parte de ti que puede ver el panorama general, que puede calmar a un niño asustado, que puede resolver un problema complejo y que puede elegir una respuesta mesurada en lugar de una reacción visceral. Es el capitán del barco, el que tiene el mapa y la brújula y sabe cómo navegar las tormentas. En un estado de calma y equilibrio, el córtex prefrontal y la amígdala trabajan en armonía. El guardián alerta del peligro y el sabio capitán evalúa la situación y decide el mejor curso de acción. Pero bajo estrés, esta alianza se rompe de forma dramática. Lo que sucede en el momento en que tu amígdala dispara la alarma es lo que Daniel Goleman, un brillante psicólogo e investigador de Harvard, acuñó como el secuestro de la amígdala. Es una descripción neurológicamente precisa. Cuando la amígdala entra en pánico, no solo suena la sirena, sino que hace algo mucho más drástico. Corta las líneas de comunicación con el córtex prefrontal. Imagina que el guardián, en su desesperación, cierra con llave la puerta del puente de mando, dejando al capitán sabio aislado e incapaz de tomar el control del barco. La parte racional, lógica y sabia de tu cerebro queda, literalmente, desconectada. Ya no estás al mando. Es por eso que,
en medio de una discusión acalorada, puedes decir cosas de las que luego te arrepientes profundamente. No eras tú en tu totalidad quien hablaba, era tu amígdala secuestrada, operando desde un lugar de puro instinto de supervivencia. Te conviertes en un títere de tu propia biología, sin acceso a tu propia sabiduría. Una vez que el sabio capitán ha sido neutralizado, la amígdala toma el control total del sistema y abre las compuertas para liberar el combustible del pánico, una cascada de hormonas del estrés, cuyo principal protagonista es el cortisol. El cortisol es una hormona increíblemente poderosa, diseñada para una sola cosa: prepararte para una lucha o una huida de vida o muerte. En cuestión de segundos, tu ritmo cardíaco se acelera para bombear más sangre a tus músculos. Tu respiración se vuelve rápida y superficial para oxigenar tu cuerpo. El azúcar se libera en tu torrente sanguíneo para darte un impulso de energía inmediato. Tus músculos se tensan, listos para la acción. Y sistemas no esenciales para la supervivencia inmediata, como la digestión, el sistema inmunológico o incluso el pensamiento a largo plazo, se apagan. Es un sistema brillante, una obra maestra de la evolución para enfrentarte a un tigre. Pero es un desastre absoluto cuando el tigre es una preocupación constante sobre tu futuro financiero. Y aquí yace la raíz de la epidemia silenciosa del estrés. Este sistema de alarma no fue diseñado para estar encendido durante horas, días, semanas o incluso años. Fue diseñado para explosiones cortas e intensas, seguidas de un largo periodo de calma y recuperación. Sin embargo, en nuestro mundo moderno, las amenazas nunca desaparecen. La presión del trabajo está ahí mañana, las preocupaciones económicas persisten, las tensiones familiares se renuevan, y así tu cuerpo se queda atascado en el modo de emergencia. El torrente de cortisol nunca cesa del todo, y lo que era un salvavidas se convierte en un veneno lento y corrosivo. El cortisol crónico destruye las células del hipocampo, el área de tu cerebro crucial para el aprendizaje y la memoria. Debilita tu sistema inmunológico, haciéndote más susceptible a las enfermedades. Agota tus reservas de energía, dejándote en un estado de fatiga crónica. Te roba la capacidad de sentir alegría y te sumerge en un estado de ansiedad y apatía. Te conviertes, literalmente, en un rehén de tu propia biología. Piensa en ello por un momento. Tu cuerpo está siendo preparado para una batalla física que nunca llega. Tienes toda esa energía, toda esa tensión, toda esa preparación para la acción, pero estás sentado en una silla frente a una pantalla o tumbado en la cama por la noche, y esa energía no utilizada se convierte en ansiedad, en agitación, en enfermedad. Esa tensión muscular crónica se convierte en dolores de espalda, de cuello, en migrañas. Te encuentras atrapado en un cuerpo que cree que está en guerra, mientras tu mente consciente sabe que estás a salvo. Esta es la disonancia fundamental que genera tanto sufrimiento. Estás viviendo en la prisión de una respuesta biológica anticuada, un prisionero de un guardián bien intencionado pero equivocado, que ha convertido tu propio cuerpo en un campo de batalla. No es de extrañar que te sientas agotado, impotente y desconectado. Este proceso, además, crea un círculo vicioso del que es muy difícil salir solo con fuerza de voluntad. Funciona así. Un pensamiento preocupante. ¿Y si no cumplo con el plazo? Es interpretado por tu amígdala como una amenaza. La amígdala dispara la alarma y libera cortisol. El cortisol crea sensaciones físicas de estrés en tu cuerpo. El corazón late más rápido. Sientes un nudo en el estómago. Tu córtex prefrontal, ahora parcialmente desconectado, interpreta estas sensaciones corporales como una confirmación de que, efectivamente, hay un peligro real e inminente. Esto genera aún más pensamientos preocupantes. Seguro que me despiden. Todo va a salir mal. Estos nuevos pensamientos vuelven a activar la amígdala con más fuerza, liberando más cortisol. Y el ciclo se acelera, hundiéndote en una espiral descendente de ansiedad y pánico de la que parece imposible escapar. Intentar pensar en positivo en ese estado es como gritarle al capitán de un barco en medio de un huracán desde la orilla. No te puede oír. Pero aquí es donde la historia da un giro.
Aquí es donde la ciencia que nos explica la prisión también nos ofrece el mapa para escapar. Porque en esta danza neurológica entre el guardián primitivo y el sabio capitán, existe un punto de intervención. Existe una manera de romper ese ciclo vicioso. Una forma de detener el secuestro antes de que se complete. Una forma de reactivar al sabio, de devolverle el poder al córtex prefrontal incluso en medio de la tormenta. No se trata de eliminar al guardián, lo necesitas. Se trata de reeducarlo. Se trata de aprender a hablar su idioma, a calmar su pánico y a recordarle quién está realmente al mando del barco. Es una intervención que no requiere años de terapia ni fármacos, sino una simple pero profunda recalibración de tu atención. Una técnica que, una vez aprendida, se convierte en un superpoder para navegar la complejidad de la vida moderna con una nueva sensación de calma y control. Y esto nos lleva directamente a la solución, a esa herramienta psicológica que te devuelve el control del timón, a esa llave que prometí en el título, capaz de abrir la puerta de tu prisión interior. Pero antes de que te la revele, antes de que te entregue la única pregunta que puede cambiarlo todo, necesitas entender con absoluta claridad la diferencia fundamental entre reaccionar y responder. Porque sin comprender esta distinción, la técnica que voy a darte no tendrá poder. Reaccionar es el dominio de tu amígdala, es el piloto automático, es el modo de supervivencia, es la explosión de ira, la parálisis del miedo, el nudo en el estómago. Reaccionar es permitir que el pasado, en forma de un programa biológico ancestral, dicte tu presente. No hay espacio, no hay elección, solo hay un estímulo y una respuesta inmediata, un eco del depredador en la sabana. Reaccionar es ser un esclavo de tu propia química cerebral, una hoja llevada por el viento de las circunstancias. Es el estado en el que la mayoría de la gente vive su vida entera, sin saber que existe otra posibilidad. Responder, en cambio, es un acto de poder, es un acto de creación y de libertad. Responder es la función de tu sabio interior, de tu córtex prefrontal. Es la capacidad de introducir una pausa, un espacio consciente entre el estímulo que recibes del mundo y la respuesta que eliges dar. En ese espacio, por breve que sea, reside tu poder para cambiar tu destino neurológico. Reaccionar es automático, responder es consciente, reaccionar es animal, responder es humano en su máxima expresión. Es sentir la oleada de pánico y, en lugar de ser arrastrado por ella, observarla como un científico curioso y decidir qué hacer a continuación. Es la diferencia entre ser el efecto y ser la causa. Sin esta distinción, cualquier técnica es inútil, porque la herramienta que estoy a punto de compartir contigo no es una píldora mágica que elimina el estímulo, es la palanca que te permite crear deliberadamente ese espacio sagrado para poder, por fin, elegir tu respuesta. Es el entrenamiento de tu sabio interior para reclamar el trono. La técnica, la llave maestra, es engañosamente simple, pero su poder para reconfigurar tu neurología es inmenso. Consiste en una sola pregunta que debes hacerte a ti mismo en el preciso instante en que sientes que la ola de estrés comienza a subir, en ese momento en que notas el primer indicio de tensión en la mandíbula, el primer latido acelerado del corazón, el primer pensamiento catastrófico. No esperes a que la tormenta te haya engullido. En ese umbral, justo ahí, detente internamente y hazte esta pregunta sagrada. Pausa. ¿Qué es verdad, aquí y ahora? Repítelo conmigo en tu mente. ¿Qué es verdad, aquí y ahora? No son solo palabras, son un interruptor neurológico. Son el código de anulación para el programa del pánico. Son el comando que le das a tu mente para detener el secuestro antes de que tome el control total de tu ser. Esta pregunta es el comienzo de tu liberación, el primer acto consciente de reclamar tu soberanía interior. Es el arma secreta en la guerra silenciosa contra tu propio estrés. Cuando te formulas esta pregunta con una intención genuina, ocurre algo que roza la magia en la arquitectura de tu cerebro. Obligas a tu sabio interior, a tu córtex prefrontal, a reactivarse. Lo estás llamando de vuelta al puente de mando. Piensa en ello. La pregunta, ¿qué es verdad? Aquí y ahora, no puede ser respondida por tu amígdala.
El guardián primitivo no entiende de verdad o de ahora, solo entiende de amenaza y futuro peligroso. Para responder a la pregunta, tu cerebro se ve forzado a desviar recursos, sangre y energía de la amígdala en pánico hacia el córtex prefrontal, la única parte de ti capaz de observar, analizar y discernir la realidad objetiva del momento presente. Es un acto deliberado de neuroplasticidad autodirigida. Estás, literalmente, tomando el control del flujo de energía en tu propio cerebro, forzando al sabio a despertar de su letargo inducido por el miedo y a retomar su lugar legítimo como el capitán de tu nave. Tu amígdala, tu guardián primitivo, se alimenta de historias, se nutre de proyecciones catastróficas sobre el futuro. ¿Y si me despiden? ¿Y si se estrella el avión? ¿Y si enfermo? ¿O se regodea en relatos trágicos sobre el pasado? ¿Por qué dije eso? Si tan solo hubiera hecho aquello. Estas historias son el combustible de la ansiedad, pero la pregunta, ¿qué es verdad, aquí y ahora?, le corta el suministro. La verdad del aquí y ahora no es una historia, es un dato, es un hecho. La verdad es que estoy sentado en una silla. La verdad es que siento una presión en el pecho. La verdad es que estoy escuchando estas palabras. Al forzarte a conectar con la realidad tangible y factual del presente, le quitas a la amígdala su narrativa de miedo. La dejas sin guión, la desarmas. Estás saliendo del cine de terror que tu mente proyecta y volviendo a la realidad concreta, a menudo mucho más benigna, del momento presente. Es el ancla que detiene la deriva hacia el abismo. Y esto no es una bonita metáfora poética, es neurociencia observable y medible. Un estudio fundamental de la prestigiosa Universidad de Stanford, liderado por investigadores como Matthew Lieberman, exploró precisamente este mecanismo. Descubrieron que cuando los participantes en un experimento ponían palabras a sus emociones negativas, un proceso muy similar a observar y nombrar la verdad de tu estado interno, la actividad en su amígdala disminuía significativamente. Al mismo tiempo, la actividad en su córtex prefrontal derecho, el área asociada con la vigilancia y el control de los impulsos, aumentaba. En otras palabras, la ciencia ha demostrado que el simple acto de nombrar y reconocer tu realidad presente calma tu centro del pánico y activa tu centro de control racional. Cada vez que te preguntas, ¿qué es verdad, aquí y ahora?, estás llevando a cabo una intervención neurológica validada científicamente. Estás, en esencia, aplicando una dosis de calma directamente a la raíz de tu cerebro emocional. Es crucial que entiendas esto. Al preguntar, ¿qué es verdad, aquí y ahora?, no estás ignorando el problema real que pueda existir. No es una forma de negación ni de optimismo ingenuo. Si tienes una fecha de entrega, la fecha sigue ahí. Si tienes una preocupación financiera, la preocupación es real. Lo que estás haciendo es algo mucho más sutil y poderoso. Estás separando el hecho objetivo del veneno de la reacción emocional catastrófica que lo envuelve. Estás drenando el poder a la ansiedad para poder enfrentarte al problema con claridad, con recursos y con tu cerebro racional plenamente operativo. Es como si te volvieras hacia tu guardián interior, tu amígdala en pánico, y le dijeras con una calma firme y compasiva: pausa, gracias por la alarma. He recibido el mensaje y valoro tu intento de protegerme, pero ahora yo estoy al mando. En ese momento, pasas de ser una víctima de tu biología a ser el director de tu propia mente. Puede que una parte de ti, tu mente lógica y analítica, acostumbrada a soluciones complejas para problemas complejos, esté pensando: ¿eso es todo? ¿Una simple pregunta? Parece demasiado fácil. Y yo te digo, su poder no reside en la complejidad, sino en su accesibilidad y en su inmediatez. No necesitas sentarte en un cojín de meditación durante 1 hora. No necesitas un entorno silencioso ni un equipo especial. Esta es una herramienta que puedes usar en medio de una reunión de trabajo estresante, mientras estás atascado en el tráfico, durante una discusión acalorada con un ser querido, o a las 3 de la mañana cuando el insomnio te ataca. Es un bisturí de conciencia que llevas contigo a todas partes, capaz de realizar una microcirugía en tu estado mental en cuestión de segundos. Su simplicidad
No es su debilidad, es su mayor genialidad. Es una palanca que siempre está a tu alcance, lista para ser usada en el campo de batalla de la vida cotidiana. Así que, ¿qué significa verdad en este contexto? No se trata de una verdad filosófica o trascendental. Se trata de la verdad más simple, cruda y sensorial que puedas encontrar. La verdad de tu cuerpo. Siento tensión en mis hombros. Mi respiración es superficial. Mis pies están firmes en el suelo. La verdad de tu entorno. Estoy en mi despacho. Veo la luz del sol entrando por la ventana. Oigo el sonido de los coches en la calle. La verdad de tu estado emocional. Observado como un fenómeno. Noto una sensación de miedo en mi estómago. Al anclarte en estos hechos innegables y presentes, construyes un refugio en medio del huracán de tus pensamientos. Te conectas con la única realidad que existe, este preciso instante. Todo lo demás, el pasado y el futuro, son solo fantasmas en tu mente. Y al aferrarte a lo real, a lo que es verdad aquí y ahora, la ansiedad, que se alimenta de lo irreal, simplemente se desvanece por falta de sustento. La teoría, por muy hermosa que sea, no sirve de nada si no desciende del Olimpo del intelecto y se encarna en la realidad de tu vida cotidiana. El conocimiento que no se convierte en acción es solo un adorno para el ego. Por eso, ahora quiero guiarte, paso a paso, para que veas cómo puedes aplicar esta pregunta sagrada en los escenarios más comunes y desafiantes de tu día a día. No quiero que esto se quede en un concepto interesante que olvides al cerrar este video. Mi objetivo es que se convierta en tu herramienta más confiable, en tu ancla en medio de la tormenta, en la brújula que te devuelva al centro cuando la vida intente desviarte. Vamos a transformar esta neurociencia en un hábito vivo y pulsante. Vamos a llevar la llave del laboratorio a las cerraduras de tu vida real, empezando por el terreno más fértil para el conflicto y la conexión, tus relaciones más íntimas. Imagina este escenario, uno que quizás te resulte dolorosamente familiar. Estás discutiendo con tu pareja, quizás por dinero, por los hijos, o por uno de esos malentendidos triviales que escalan hasta convertirse en una guerra. Sientes cómo sube la marea roja de la ira, tu mandíbula se tensa, tu corazón se acelera, y tu mente ya está formulando la siguiente frase hiriente. La defensa perfecta, el ataque definitivo para ganar la discusión. Estás a punto de reaccionar, justo en ese instante, antes de que la palabra venenosa salga de tu boca. Detente, pausa, respira, y en el silencio de tu mente, pregunta, ¿qué es verdad aquí y ahora? Quizás la verdad es, siento miedo por nuestra seguridad financiera, y eso me hace sentir atacado. O quizás la verdad es, bajo toda esta rabia, amo profundamente a esta persona que tengo delante, y no quiero herirla. ¿Ves lo que ocurre? La pregunta te obliga a pasar de la culpa al sentimiento, del ataque a la vulnerabilidad, y desde ese lugar, la conversación cambia por completo. Ya no es una batalla, sino una búsqueda conjunta de seguridad y conexión. Ahora, lleva esta herramienta a tu mundo profesional o a tu rol como padre o madre. Recibes un correo electrónico crítico de tu jefe y sientes esa punzada helada de pánico en el estómago. Voy a perder mi trabajo, o tu hijo llega a casa con malas notas y la ansiedad por su futuro te invade. Está arruinando su vida. Tu amígdala está gritando, ¡catástrofe! En ese momento, antes de responder al email con una justificación defensiva o de gritarle a tu hijo, haz la pausa. Pregúntate, ¿qué es verdad, aquí y ahora? La verdad objetiva podría ser, he recibido un feedback para mejorar. Es una oportunidad para aprender, no un veredicto final. O en el caso de tu hijo, la verdad es que esto es un desafío, no una catástrofe. Mi hijo se siente frustrado y asustado y necesita mi apoyo y mi guía, no mi ansiedad transferida. Al anclarte en la verdad, disuelves el pánico paralizante y lo reemplazas por la claridad necesaria para actuar de forma constructiva, para ser el líder o el padre que realmente quieres ser. Pero el campo de batalla más importante, el más frecuente y el más solitario, es el que se libra dentro de tu propia mente. Son las 3 de la madrugada. Te despiertas de repente, con el corazón acelerado y la mente corriendo a 1000 por hora.
La espiral de preocupaciones comienza su danza macabra. El trabajo, la salud, el dinero, el futuro. Cada pensamiento es más oscuro que el anterior. Te sientes atrapado en el carrusel de la ansiedad. Esta es la prueba definitiva. En medio de esa oscuridad y ese silencio, invoca la pregunta: ¿qué es verdad aquí y ahora? Pausa. La verdad es: estoy en mi cama, estoy a salvo, las sábanas están calientes, mi cuerpo está cansado y necesita descansar. Lo único que realmente necesito hacer en este preciso instante es respirar. Siente el aire entrando y saliendo de tus pulmones. Siente el peso de tu cuerpo sobre el colchón. La verdad es física, es tangible. Al aferrarte a ella, le quitas a los fantasmas de la noche su poder sobre ti. Rompes el hechizo. Es un acto radical de autocuidado y liberación. La aplicación de esta técnica es una práctica, no una perfección. Al principio, te olvidarás de usarla. Reaccionarás, como siempre lo has hecho, y solo te darás cuenta una hora después. No te juzgues. Eso es parte del proceso. Cada vez que recuerdes, incluso a posteriori, habrás fortalecido una nueva conexión neuronal. Cada vez que logres introducir esa pausa, por breve que sea, estarás debilitando la autopista de la reacción automática y pavimentando un nuevo camino neuronal, el sendero de la respuesta consciente. Empieza con las pequeñas cosas: la frustración en el tráfico, la impaciencia en la fila del supermercado. Practica en momentos de bajo estrés para que la herramienta esté afilada y lista cuando llegue la gran tormenta. Cada vez que usas esta pregunta, estás entrenando al sabio que hay en ti. Estás aprendiendo a ser el jardinero de tu mente, eligiendo conscientemente qué pensamientos regar y cuáles dejar morir de inanición. Estás aprendiendo el arte de la paz interior. Al final, la neurociencia de vanguardia nos está mostrando con asombrosa precisión el cómo, pero la sabiduría ancestral, la filosofía perenne, siempre ha conocido el por qué. Los grandes filósofos estoicos, aquellos gigantes del pensamiento que caminaron por las calles de Atenas y Roma hace más de 2 milenios, ya practicaban esto como el eje central de su vida. No tenían escáneres de resonancia magnética para ver la amígdala, pero con una introspección radical comprendieron la arquitectura de la mente humana. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió en la intimidad de sus meditaciones, no para un público, sino para sí mismo: esta verdad inmortal. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Esa pregunta que hemos explorado, ¿qué es verdad aquí y ahora?, no es más que la encarnación práctica y moderna de esa profunda filosofía. Es la herramienta que te permite darte cuenta, en el fragor de la batalla diaria, de que tu poder reside en tu interpretación, no en el evento. No es solo una técnica para calmar tu cerebro, es una práctica sagrada para liberar tu alma. Cada vez que la usas, pasas de ser un prisionero de tus reacciones a ser el arquitecto de tu paz interior. Y esa es la única verdadera libertad que existe. Este es el gran despertar, el momento en que dejas de ser un barco a la deriva, sacudido por las olas de las circunstancias externas y las tormentas de tu propia química cerebral, y te conviertes en el capitán que, con calma y firmeza, sostiene el timón. La libertad no es la ausencia de problemas, no es una vida sin tormentas, es la certeza interior de que ninguna tormenta tiene el poder de hundirte, de que ningún acontecimiento externo tiene la autoridad para robarte tu paz, a menos que tú, conscientemente o no, le concedas ese poder. Esta práctica te devuelve la soberanía sobre el único territorio que realmente te pertenece, el espacio sagrado de tu propia conciencia. Es el arte de transformar el veneno de la ansiedad en el néctar de la presencia. Es aprender a bailar con la incertidumbre en lugar de ser paralizado por ella. Al elegir deliberadamente responder en lugar de reaccionar, no solo cambias tu momento, cambias tu destino. Estás reescribiendo el código fuente de tu ser, un instante consciente a la vez. No estás simplemente gestionando el estrés. Estás emprendiendo el viaje sagrado de regreso a casa, a la calma inquebrantable que siempre ha residido en el centro de tu alma, esperando pacientemente tu despertar,
Si este mensaje ha despertado algo en lo más profundo de ti, te invito a que te suscribas a este canal y formes parte de nuestra comunidad de exploradores. Pero más importante aún, quiero que esta herramienta cobre vida para ti. Por favor, comparte en los comentarios en qué situación concreta de tu vida vas a empezar a aplicar esta pregunta. Leer tus historias nos inspira a todos. Si crees que este video puede ser una luz para alguien que amas, compártelo. A veces, una sola idea puede cambiar un mundo. Y no te vayas aún. En tu pantalla aparecerá ahora mismo la sugerencia de un siguiente video, diseñado como el próximo paso lógico en este camino de autodescubrimiento. Haz clic y continúa tu viaje. Gracias por tu tiempo, gracias por tu confianza. Recuerda, la paz no es algo que buscas fuera, es algo que construyes dentro.